Profesor, buenas noches. Hoy le voy a hablar sobre la historia de la psicología. Bueno, la historia de la psicología, como en la historia misma, tiene dos partes muy importantes, lo que es la parte precientífica y la postcientífica. Entonces, en la parte precientífica abarca todo lo que es la historia del ser humano hasta 1879, en donde ya se comienza a estudiar con el método científico. Antes del método científico se intentaba dar sentido a las enfermedades mentales o algunos procesos mentales como de sucesos paranormales o de presencias malignas, siendo un estado muy primitivo de cómo entender la mente. Se estudió más la mente en un estado muy primitivo con los filósofos Aristóteles, Platón y Sócrates. Ellos querían separar lo que era el cuerpo y la mente para poder entender algunas acciones que hacemos. Después de la etapa de los filósofos llega lo que es la Edad Media. En la Edad Media más se quiso giraba en torno toda la religión. Entonces no se podía estudiar de una manera más profunda los procesos mentales, siendo un leve atraso a para poder comprender la mente. Ahora llega el renacentismo, con figuras como René Descartes, en la cual dudamos de nuestros sentidos. Esto se enfoca más en que podemos llegar a dudar de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que tocamos, de las percepciones que tenemos, teniendo un enfoque más en dudar como método de análisis. Él es el que creó la famosa frase, pienso, luego existo. Después del nacimiento del racionalismo llega John Locke con lo que es el empirismo. El empirismo es todo lo que atraviesa nuestras experiencias sensoriales. Es decir, que las ideas que formamos son de pequeñas ideas. Es decir, que si tú ves un perro, te generas la idea del perro. Si ves a una tortuga, generas la idea de la tortuga. Y si ves un gato, generas la idea de un gato. Entonces, al juntar todas esas ideas, creamos una idea más compleja, que son los animales. Así creando ideas más complejas a través de pequeños procesos. Y llegamos a 1879 con Wilhelm Wundt, padre de la psicología y del estructuralismo, primera rama de la psicología moderna. Bueno, el estructuralismo consiste en, como bien dice el nombre, cuál es la estructura de la mente, en cuatro ideas principales, las cuales son percepción, sensaciones, sentimientos e imágenes. Todos estos son estímulos que nos impulsan a diferentes acciones. Todo se estudia a través de la introspección analítica, a través de experiencias subjetivas ante estímulos controlados, y se descomponen en los principales cuatro elementos que se mencionaron de la estructura de la mente, en el estructuralismo. Y en 1890 nace lo que es el funcionalismo con su padre fundador William James. Los funcionalistas rechazan el estructuralismo. ¿Por qué? Porque en vez de ver a la conciencia o a la mente como una estructura, la ven más como un proceso de adaptabilidad a través de las funciones biológicas, como las de reproducirse, comer y dormir, y las funciones psicológicas, que son recordar, percibir y sentir. Podemos decir que el estructuralismo es ¿qué es la mente? O sea, igual a qué es la mente. Y el funcionalismo, ¿qué función tiene la mente? Después del funcionalismo llega el psicoanálisis, siendo el padre fundador Sigmund Freud a inicios del siglo XX. El psicoanálisis nace de la idea en que los problemas, tantos mentales y algunos físicos, llegan del almacenamiento de algunos traumas en el inconsciente de la mente. Unos métodos que se llegaron a usar para poder hallar estos traumas en el inconsciente son el análisis de sueño, estudio de casos y la asociación libre. Con todo esto, Freud llega a su primera teoría, la cual son las partes de la mente, en las que se dividen con el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente, bueno, valga la redundancia, en cuando estamos conscientes de lo que hacemos, como, digamos, levantar un lapicero o jugar con también el lapicero. Y lo que es el preconsciente son ideas que vienen de memorias. Digamos, cuando te preguntan, por ejemplo, el nombre de tus perritos. Entonces, eso está almacenado acá en la memoria. Eso es un estado preconsciente. Y lo que es el inconsciente es lo que almacena bastantes ideas y pensamientos, traumas, ahí reprimidos y que salen, bueno, en lo que dice Sigmund Freud, pueden llegar a salir
para explicar el sentido de los sueños. En algún tipo de expresión, por ejemplo, al contar un chiste. A veces decimos cosas que nosotros mismos no somos conscientes de eso puede ser parte del inconsciente. Después de esto nace la segunda teoría, en la cual se estudia lo que es el yo, el super yo y el ello. El yo como en estado de conciencia que aprendemos de nuestro entorno. Por ejemplo, que a nuestros padres les gusta el chocolate y a nosotros, por ende, nos dieran también chocolate. Ahora, el super yo es ese límite ético que tenemos ante el yo. Es decir, que si nos gustan mucho los chocolates, le vamos a pedir a nuestro padre. No lo vamos a ir a robar el chocolate. Eso sería el super yo. Ahora, el ello sería un poco más del lado malo, que es más, responde a los estímulos de querer comer un chocolate. Por ejemplo, el conductismo. Padre John Watson, en 1913. John Watson agarra las ideas de conducta de Pavlov para emplearlas él en su teoría. El conductismo entiende la mente como un objeto medible a través de la experimentación de conductas, alejándose de la introspección analítica, basándose en lo que es el estímulo-respuesta. El más claro ejemplo de lo que es el conductismo se podría ver en el caso del pequeño Albert, el cual, al nacer, le mostraron una rata blanca. Este no se asustaba en un inicio a la rata, pero cuando le mostraban la rata y hace un sonido fuerte, ahí el niño comenzaba a llorar. Entonces su mente lo comenzó a relacionar con que rata peligro o rata ruido fuerte, creando una fobia. También eso es lo que explica John Watson, que las fobias no son naturales, sino que son creadas. Más simple, no nacen, se crean. Este experimento se le denominó miedo condicional. Este experimento se le llamó condicionamiento clásico. Este método fue bastante criticado por su simpleza, al reducir al ser humano como un objeto, más que como un ser individual, independiente y reduciendo sus procesos mentales a simples conductas vacías, más semejando al ser humano como un robot. De estas críticas nace el condicionamiento operante, de la mano del psicólogo Skinner, el cual funciona a través de refuerzos positivos para que logre una conducta deseable. Si yo quiero que un niño entregue, digamos, sea el mejor alumno, entonces para cada tarea que entregue se le dará un refuerzo positivo. Y si no entrega, un refuerzo negativo. El humanismo es una rama de la psicología planteada por Abraham Maslow en 1960. Una visión más positiva del ser humano y enfatiza en la capacidad de uno mismo en superarse y ser la mejor versión de uno mismo. Esto va en contra del conductismo, ya que el conductismo sigue el principio en que una persona, dependiendo de todas las conductas que se le vayan dando, será lo que prácticamente tiene en su entorno. Pero esto, el humanismo, mira de un lado más positivo. Ejemplo, una persona que, digamos, creció en un barrio, digamos, pobre, con personas robando, así que su papá roba, así. Hay dos opciones, una que sea un ladrón y otra que se supera a sí mismo e intente ser algo mejor. La autorrealización que se plantea en la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. El cognitivismo nació en 1960 y uno de sus mayores representantes es Jean Piaget. Bueno, lo que busca estudiar es cómo la mente procesa la información y cuáles son los elementos con los cuales procesa esta, que son la atención, la memoria y la percepción. Bueno, en conclusión podemos decir que la psicología ha estado evolucionando constantemente, nunca se ha quedado ahí y siguen habiendo más métodos de cómo entender la mente en su forma biológica y psicológica. Y que cada rama de la psicología necesitó de las otras para complementarse. Entonces todo esto es una amalgama de ideas, conceptos que al final se terminan uniendo de una manera en que podamos llegar a comprender este mundo que es, o sea, la mente humana y llegar a un entendimiento más profundo de solamente actos, acciones, conductas, sino algo más profundo, algo más allá de nosotros. Muchas gracias.